Resident Evil 7 o Biohazard Resident Evil ha tenido algunos detractores quienes lo critican por no tener nada de Resident Evil, pero esto no podría estar más alejado de la realidad. La verdad es que Resident Evil 7 lo tiene todo. Tiene armas biológicas, terror, puzzles, backtracking, buenos personajes, historia muy bien contada, drama, acción, mejora de armas, curas, combinaciones de objetos, creación de municiones, gestión de inventario, baúl de objetos, máquina de guardado y, por supuesto, monstruos y mutaciones, los cuales nos van a hacer la vida imposible para poder salir de ese infierno de Dulby, Luisiana, y rescatar a nuestra esposa Mia Winters. ¿Qué cambia y por qué muchas personas no lo consideran un Resident Evil? Una sola razón. La cámara en primera persona es solo un modo nuevo de jugar, y hacer eso no rompe la esencia. De hacerlo, lo haría también Resident Evil 4, por ejemplo, que fue el primer juego que cambió la perspectiva de la cámara, pasando de cámara fija a cámara al hombro que sigue al personaje en todo momento. Entonces, si el cambiar la perspectiva de la cámara hace que ya no sea un Resident Evil digno de su título, entonces lo mismo debería aplicar para Resident Evil 4, 5 y 6 y todos los que han salido posteriores, prácticamente todos los demás, Revelations 1, Revelations 2, entre otros. Y eso sin contar con los Resident Evil Gun Survivor 1 y 2 y con Resident Evil Dead Aim de PlayStation 2, quienes ya contaban con la perspectiva en primera persona. Entre esas cosas adicionales que les mencioné que aporta algo que no hacían los anteriores es la inmersión. Sentir que tú mismo como jugador estás dentro del juego tratando de sobrevivir, por supuesto que genera una capa de tensión e incomodidad superior y elevada, pero precisamente es la intención de los desarrolladores, que tú como jugador sientas ese miedo y pavor de las situaciones que te ocurren o que le ocurren a Ethan Winters, en este caso el jugador. Si bien los fans no les gustó este apartado, siento que fue un acierto haberlo hecho para revitalizar la saga, trayendo frescura y originalidad sin perder la esencia del terror y la supervivencia. Imagínense los fans de Resident Evil clásicos 1, 2 y 3, Code Veronica, cuando salió el Resident Evil 4, ¿se imaginan que hubiesen dicho, oh, Resident Evil 4 no es un Resident Evil? ¿Por qué? Porque cambia la cámara. Yo quiero mis cámaras fijas. Capcom, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste, Capcom? Tal vez lo hubo, pero la historia demostró que ese fue el camino que la franquicia debió tomar para sobrevivir, evolucionar y consolidarse como una gran saga. Ya vimos con la exagerada acción que fue implementada en los juegos posteriores, como el 5 o el 6 sobre todo, vimos que es parte normal de la vida, fracasar, aprender de los errores. Lo cual yo considero que Capcom sí lo hizo con Resident Evil 7 precisamente, porque realmente volvieron a los orígenes de la saga, el cual era survival horror puro y duro. Esta fórmula, que es la misma de los primeros Resident Evil y muy diferente a Resident Evil 5 y 6, logró traer de vuelta el espíritu que se había perdido de la saga, trayendo nuevos fans, y ahora, en los números no mienten, los Resident Evil más vendidos de la historia son esos, es decir, el terror por sobre la acción. Esa es la fórmula que Capcom debe continuar y ha sabido manejar y equilibrar conforme han lanzado cada uno de sus videojuegos. Para los que dicen que Resident Evil 7 Biohazard no es un Resident Evil porque es primera persona y les da mucho miedo, los entiendo. Entiendo que sea aterrador, no es para todos, pero no se dejen engañar si no lo han jugado, de que no tiene nada de Resident Evil, porque lo tiene todo y más. Posteriormente, en Resident Evil Village, por ejemplo, vimos un equilibrio mejorado en cuanto a la inmersión, el terror y la acción. En este caso, el personaje Ethan Winters tiene más diálogos, tiene más personalidad, más que en el 7 Biohazard, ganándose el corazón de muchos jugadores. Creo que a estas alturas, en el año 2026, muchos estarán de acuerdo, tal vez otros no, me los podrán dejar saber en los comentarios, que Resident Evil 7 y Resident Evil Village, protagonizados por Ethan Winters, se han ganado su puesto como clásicos de la franquicia. En el mismo nivel, diría yo, que los clásicos 1, 2, 3, Code Veronica y 4. Así que si quieren seguir debatiendo, podemos hacerlo con gusto, con respeto, en la caja de comentarios. Yo soy Areyanov y estos son los archivos clasificados. Nos vemos. Areyanov.
Classified 5.